Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Puede ocupar su asiento, hermanos. Voy a introducir rápidamente. Nuevamente en este capítulo, hermano, el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre la sabiduría que Dios provee y la sabiduría que el mundo te puede proveer, ¿correcto, hermanos? Esta idea también es sustentada por otro escritor del Nuevo Testamento llamado Santiago o Jacobo en su nombre original. Quisiera que me acompañara allí, hermanos, rápidamente, hermano, para que usted vea el sustento teológico o bíblico de las Escrituras hacia este tema, la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Santiago capítulo 3. Para que pueda entender un poquito hacia dónde vamos, y solamente como una breve introducción, veremos un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría ¿de quién, hermano? De Dios. ¿Qué es mejor? La sabiduría de Dios. ¿Qué es mejor, hermano? La sabiduría de Dios. Ese es el sentido del capítulo 2. El apóstol Pablo está enfrente de una audiencia que está netamente impregnada por la filosofía griega. Entonces ellos, repito, como lo aprendimos la semana pasada, ellos aman la sabiduría, de donde desprende la palabra filosofía, filos y sofía. Ellos aman la sabiduría, y para ellos escuchar algo nuevo era interesante. Pero eso, algo que escuchaban, para ellos tenía que tener mucho sustento en cuanto a todo, científico, histórico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el apóstol Pablo se presenta a ellos, les dice, es que eso no es suficiente para entender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te presentó su salvación por medio del Evangelio, y el Evangelio es una locura a los que se pierden. Es decir, ellos no entienden cómo es que Dios se encarnó, se humanó, vino, murió, resucitó por nosotros. Eso no lo entienden ellos, y esto es lo que presenta, este contraste es lo que presenta. Les dice, su sabiduría humana no es suficiente para entender el plan de Dios. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 3, ¿ya lo tiene allí, hermanos? Versículos 13 en adelante, 13 en adelante, 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende ¿de dónde? Esa es la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría que desciende de lo alto? La sabiduría de Dios. Pero dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Luego dice, ¿qué, hermanos? ¿Qué significa esta palabra animal? No de los animales, porque normalmente en nuestro concepto entenderíamos que se refiere a los animales irracionales. La palabra animal, hermano, tiene que ver con el latín animas, almas, ¿correcto? Hay algún lugar por aquí, creo que se llama Las Ánimas. No sé en dónde está. ¿Alguien lo ubica? En Tepo, ¿no? Por allí, Las Ánimas. Ah, ya, el Puente de las Ánimas. El que está antes del Town Center, donde se voltean todos los trailers de la basura. Sí, ya lo identificó, ¿no? Ese es el Puente de las Ánimas. Esa palabra ánimas es la palabra animal que viene en la Biblia. Aquí, por ejemplo, y se refiere al puente de las almas, se refiere a las personas, ¿correcto, hermanos? Esto es algo que usted tiene que entender. Dice, esta sabiduría es terrenal, animal, es decir, de los hombres, diabólica. ¿Por qué? Porque al estar infectados nosotros por el pecado, hermano, nosotros normalmente ¿hacia dónde tendemos? ¿A lo bueno o a lo malo? Entonces todo lo que hace el ser humano está contaminado por el pecado. Por eso es a lo que se refiere. Nuestra sabiduría, aunque tiende a tender a veces tintes buenos, pero naturalmente el hombre, como está inclinado hacia el pecado, sus pensamientos siempre van a ser corrompidos por su naturaleza pecaminosa. Entonces hay una distinción entre la sabiduría que Dios te da, que es pacífica, es pura, es santa, y la sabiduría que nosotros adquirimos aquí. Ahora, esta sabiduría, hermano, que nosotros adquirimos aquí, la podemos dividir en muchos conceptos, teórica o empírica. Pero en este sentido, hermano, nos referimos a lo teórico cuando nosotros nos alimentamos por libros, por algo que ya está escrito, por algo que alguien ya escribió, que ya dio, que ya... Aquí a lo mejor habrá algún profesionista, alguna persona que esté estudiando. ¿Y qué estudian ustedes, los que estudian, jóvenes? Libros. ¿Qué estudian? Libros que ya escribieron. Esa es la sabiduría teórica, lo que ha sido transmitido generacionalmente. Pero hay otra forma de adquirir sabiduría, y normalmente en este concepto, hermanos, nosotros pues que somos de aquí de México utilizamos un concepto. No
nosotros hemos pasado por la escuela de la ¿qué? De la vida. ¿Cierto o no? La escuela de la vida. ¿A qué nos referimos con la escuela de la vida? Lo que te va enseñando tus propias experiencias. Hoy me caí por ir distraído, entonces mañana no salgo distraído. ¿Eso dónde lo aprendiste? ¿En un libro o en la práctica? En la práctica. Y esa es la sabiduría que vamos adquiriendo. O sea, una forma de adquirir sabiduría es leyendo y otra es literalmente viviendo. ¿Correcto, hermanos? Cada que nosotros pasa el tiempo aprendemos algo nuevo. ¿No le pasa eso, hermanos? ¿Alguien de los que está aquí aprendió algo nuevo esta semana? A ver, comparta. ¿Quién aprendió algo nuevo? De lo que sea, incluso a cocinar. El hermano Juan Ibarra, ¿quién aprendió algo nuevo? Esa es la sabiduría que el día a día te va proveyendo, te va dando. ¿Correcto, hermanos? Bueno, regrese a 1 Corintios, ya hicimos la distinción. Sabiduría humana y sabiduría de... ¿Cómo querían entender la gente de Corinto el evangelio? A través de la sabiduría humana. ¿A través de qué, hermano? La sabiduría humana. Y como esa sabiduría está corrompida, no podían entender lo que el apóstol Pablo transmitía. Entonces ellos estaban en esta estira y afloja de querer comprobar todo a través de la sabiduría humana, sin entender, hermano, que a Dios, hermano, no le vamos a entender en su totalidad jamás. Y aparte, hermano, que Él demanda fe de nuestras vidas para que nosotros creamos en el plan de redención. Esto es lo que va a explicar. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, esta palabra en griego es el misterio de Dios. Ahora, ¿por qué misterio? Me voy a permitir explicarle. Vaya a Romanos, hermanos, vaya a Romanos capítulo 16. El evangelio era un misterio que se nos reveló al paso de los años. Y ese evangelio, hermano, ya está revelado a nosotros. Por eso el testimonio se refiere al misterio de Dios. El misterio, hermano, se refiere a algo que estaba oculto, pero que ya fue revelado. Capítulo 16 de Romanos, ¿lo tiene, hermanos? Versículo 25 y 26. Y al que puede confirmaros seguros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de qué, hermano, del misterio o del testimonio que se había mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, ¿qué dice la escritura? Se ha dado a conocer. El evangelio estuvo ¿qué? Oculto. Para los judíos el evangelio estuvo oculto hasta que Cristo vino y nos reveló. ¿Qué es el evangelio, iglesia de Cristo? El evangelio son las buenas noticias. Y esas noticias buenas estaban ocultas, pero habían unas buenas noticias que estaban preparadas. Regrese a 1 Corintios. Dice el escritor Pablo, hermano: cuando fui a ustedes para anunciaros el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Habían muchos hombres que eran extraordinariamente buenos para transmitir o comunicar ideas. Como al día de hoy, hermanos, hay buenos comunicadores. Hay buenos hombres, hermano, que te atrapan y te envuelven en sus pláticas, en sus libros, en todo lo que ellos proponen. Allá está ese libro, hermano, que se volvió muy famoso en estos tiempos para la economía, Padre Rico, Padre Pobre, y se dan las conferencias y la gente está capturada para ver cómo podemos de alguna manera nosotros ordenar nuestras finanzas, hacer esto, aquello, y la gente hoy tiene mucha facilidad de comunicar ideas. Y en estos tiempos, hermano, estaban los padres de los comunicadores actuales, famosos oradores. En el año 300 o en el siglo III, si no mal recuerdo, en el segundo o en el tercero, hubo un famoso padre de la iglesia llamado Crisóstomo, al cual se le conocía como el pico de oro, porque era un excelente comunicador del evangelio. La gente lo escuchaba y se quedaba cautivada de cómo predicaba la palabra. Hay otro famoso hombre, hermanos, que escribió un comentario en estos tiempos, en estos últimos tiempos, que era un excelente comunicador. Y el apóstol Pablo dice: yo no traté de persuadirlos con mi tanta palabrería. No sé si se dio cuenta, no me presenté con una oratoria extraordinaria. Fíjese con qué se presenta el apóstol Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál era el plan y el propósito de presentar el evangelio? Decirles y anunciarles que Jesucristo, el Hijo de Dios, había muerto en la cruz del Calvario
Ese es el eje central del evangelio, presentar a Cristo, ¿qué? Crucificado. No presentar, hermano, un evangelio diluido. Mira, entrégate a Cristo y Él te va a bendecir, porque eso es lo que hacen hoy los telecomunicadores, los oradores, los famosos hombres de Dios que están en las teles, que están en las redes sociales. Si vienes a Cristo, Cristo te va a dar. ¿Eso fue lo que les dijo Pablo acá? ¿Eso es lo que tenemos que anunciar nosotros, hermanos? Y hay veces, hermano, que por la emoción nos gana. Mira, entrégate a Cristo y Cristo te va a dar, te va a proveer, te va a bendecir. No. Hay que presentar a Cristo en la cruz. ¿Por qué en la cruz? Para que usted desde ahí transmita el evangelio. ¿Saben qué? Hubo un hombre que cargó tu pecado en la cruz. Cristo en la cruz confronta el pecado del hombre. Y eso es lo que el hombre natural tiene que entender, que es pecador. Y fíjese, el apóstol Pablo va a continuar. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor. ¿Y qué? ¿Por qué estuvo así? Sabemos, hermano, que en su segundo viaje misionero el apóstol Pablo había visitado anteriormente a este lugar de Corinto, visitó Filipos. Y en Filipos, ¿qué le pasó? Si alguien ha leído el libro de los Hechos, sabe qué le pasó al apóstol Pablo en Filipos. Dice la escritura que todos los días iban y anunciaban el evangelio, pero una mujer con espíritu de ¿qué? Adivinación. Dice que le seguía todo el tiempo por atrás de ellos. Ahí vienen los grandes de Dios. Hasta que esto, desagradando a Pablo, se volteó y mirándola fijamente, ¿qué le dijo? Espíritu de adivinación. Esa muchacha queda libre, ¿verdad? Y al instante dice que la joven quedó libre. Y sus amos, quiere decir que era una esclava, al ver que sus ganancias se habían esfumado, aprendieron a Pablo y ¿a quién? Y a Silas. Los encarcelaron. ¿Qué les hicieron allí? Los golpearon. Después de eso, hermano, se presenta en el lugar de Tesalónica, y en Tesalónica no fue bien recibido, tuvo que huir, se fue a Berea. En Berea se escondió un tiempo hasta que le llegaron noticias y le dijeron a Pablo: los de Tesalónica te van a ir a buscar hasta Berea. Y después de visitar Berea tuvo que descender a Atenas, y después de Atenas visitó Corinto. Y toda esa persecución en contra de Pablo lo tenía con esta debilidad, con temor y temblor, hermanos. El apóstol Pablo no era un hombre, hermanos, que exageraba su condición. Al contrario, hemos aprendido que el apóstol Pablo es un excelente prototipo de lo que es Cristo. Cuando Pablo fue aprendido, hermano, quedó solo, igual que Cristo quedó solo. Cuando Pablo, hermano, fue confrontado por los tribunales, él compareció a solas, tal cual como Cristo lo hizo. Y en este proceso, hermano, él está en Corinto, hermano, entendiendo la responsabilidad que tiene para anunciarles la verdad de Dios. Verso 4, hermano: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras, y aquí me voy a detener porque este fue el que subrayé, fue con palabras persuasivas de humana, ¿qué, hermanos? Detengámonos ahí. Esta palabra, hermano, persuasivo, tiende en su sentido etimológico en el idioma griego, hermano, a tener el significado de nuestro idioma como de un encantamiento, como de alguien que se dedica a encantar en aquellos entonces a las serpientes. Es decir, gente que te envuelve, como que te duerme. Y por eso es que en estos tiempos el Señor nos ha puesto este tema muy fuerte, hermanos, porque si hay un tema que es eje central en la Biblia, es tener cuidado con los falsos profetas, con los falsos maestros. Y fíjese aquí, el apóstol Pablo dice: yo no los dormía a ustedes con palabras para que me creyeran todo. Y eso es lo que está pasando hoy en día en las iglesias, y aquí tenemos una aplicación muy práctica. Hermano, no porque alguien hable bonito está hablando el evangelio. Usted tiene que escuchar su predicación, y esa predicación tiene que tener sustento bíblico, porque mucha gente hoy habla bonito. Hoy en las redes sociales, hermano, la gente se desvive por defender a pastores que están corrompidos, a gente que está corrompida. Y vuelvo a repetir, fíjese lo que el apóstol Pablo dice: yo no los envolví, los dormí, los adormecí, como lo hace un encantador con la serpiente, para que me creyeran. Yo les presenté un evangelio puro, les presenté el plan de redención de Dios. Y aparte de todo eso, el apóstol Pablo dice: y el Espíritu Santo me respaldó haciendo milagros. Fíjese lo que dice el texto: sino con demostración del Espíritu y de... Oh, qué glorioso, hermanos. La
apóstol Pablo era un hombre de Dios. Esta iglesia en Corinto necesitaba entender la palabra de Dios. Estaban centrados en la sabiduría humana, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, o en otras palabras, en el poder del evangelio. ¿Cuántos creen que la palabra tiene poder, hermanos? La Biblia está llena de todo esto. La Biblia respalda la autoridad de su palabra, y es por eso que hoy, en el siglo que vivimos, siglo XXI, hermanos, seguimos teniendo Biblias. ¿Quién ha defendido la palabra de Dios? La han intentado quemar, la han intentado prohibir, y la palabra de Dios sigue vigente. ¿No le parece que hay alguien defendiendo su palabra? Si a este libro, hermano, lo quisiera el hombre destruir, hermano, Dios destruirá al hombre. Por eso dice Apocalipsis capítulo 22, pero no añadas ni quites ninguna de las palabras, porque si alguien añade o le quite, Dios también lo destruirá. Esta palabra, hermano, se ha defendido sola y es la que tiene poder. Ahora escúcheme algo, hermano. Está usted enfermo, está usted pasando por algo. ¿Quién lo va a sanar? El poder de la palabra de Dios. ¿Quién va a cambiar las cosas? El poder de la palabra de Dios. ¿Tiene usted miedo? El poder de la palabra de Dios. Pase lo que pase, usted tiene que citar la palabra de Dios, porque es la que tiene poder y autoridad. Cuenta el testimonio de este hombre, me parece Charles Spurgeon, que la reina de Inglaterra le decía: te cambio todo lo que tú haces y te cedo un puesto a mi lado y te voy a pagar bien. Te voy a dar todo porque tienes una excelente facilidad de comunicar ideas, le dijeron a Spurgeon. La reina de Inglaterra le dijo: vente aquí a mi lado y te voy a dar un mejor título. Ese hombre respondió y dijo: no me rebaje mi nivel, porque la palabra de Dios me ha colocado en un lugar mucho más alto que el que usted me ofrece. Somos embajadores de Dios. Dios nos ha concedido la palabra, hermanos. Nos reveló ese misterio y nos ha hecho entender esa palabra. Fíjese lo que dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Se refiere a esos hombres y mujeres, hijos de Dios, que tienen una madurez para entender las Escrituras, que tienen madurez para comprender el Evangelio y su alcance, su poder. Y dice: no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Toda la sabiduría humana, comparada con la sabiduría de Dios, no alcanza, hermano, para entender las profundidades. Regrese tantito a Romanos. Y ahorita lo voy a llevar a una cita de Job. ¿Quién entiende a Dios, hermano? Capítulo 11, versículo 33. Los que han entendido madurez. ¿Cuántos creemos que Dios es el único sabio, hermanos? A veces nos dejamos llevar, ¿no? Que Buda, que mira lo que dijo Mahatma Gandhi: ojo por ojo y el mundo se queda ciego. Profundo, es lo que le digo. Se lo decía entre semana, a los que se reúnen entre semana. Hoy usted dígale a la gente: oye, ¿ya viste lo que escribió Platón? La música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo. Y el mundo, ¿qué hace? Profundo. Sabiduría, wow. ¿Ya escuchaste lo que dijo Descartes? Yo solo sé que no sé nada. Nos vuela la cabeza. Tremendo hombre. ¿Ya oíste lo que dijo Buda? ¿Ya oíste lo que dijo ¿Ya oíste? Y cuando usted le presenta: oye, ¿sabes lo que te dijo Cristo? Que el que está en Cristo nueva criatura. No, a mí no me digas esas tonterías. El mundo se queda sorprendido por una sabiduría humana, pero cuando escucha la sabiduría de Dios, ¿qué hace? La rechaza, la menosprecia. Usted dígale a la gente: oye, Cristo te puede cambiar porque su palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura. No, yo no creo eso. Pero sí creen: yo solo sé que no sé nada. ¿De gloria a Dios, hermano? Sí creen todas esas cosas, hermanos, sin sentido y sin fundamento. Simplemente filosofaron y por ahí escribieron cada barbaridad que al mundo lo tiene dando vueltas. Pero cuando escuchan la sabiduría de Dios, no la entienden, no la creen. Por eso dice: esta sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Oh, hermano, cuando usted escucha Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír, ¿qué? Hermano, usted lo entiende, dice: si es cierto, es la palabra la que me infunde aliento para seguir adelante, para conocer a Cristo, para amar a Cristo, para respetar a Cristo. Cuando usted lee cualquier pasaje de las Escrituras, usted dice: qué profundo.
¡Qué bella palabra! Pero para los que han alcanzado madurez. Y eso es a lo que los está instando el apóstol Pablo. No van a entender esto si ustedes no maduran como hijos de Dios. Mire lo que dice Romanos, que es el mismo autor, solamente es otra audiencia. 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia, del logos, del saber de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque va a citar al profeta Isaías, capítulo 40. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, hermano? ¿Quién le enseña a Dios algo? ¿Quién le dice cómo hacerlo? El hombre, a partir de lo creado por Dios, diseña. Pero Dios, hermano, tiene la capacidad de crear de la nada. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora vaya conmigo rápidamente a Job. Job también declara, hermanos, híjole, este pasaje a mí me gusta mucho. Job, hermanos. Fíjese lo que va a describir este hombre, hermanos. Capítulo número 21, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Fíjese lo que dice el capítulo 21, versículo 15, hermanos. Y ahorita vamos a ir a otra cita del mismo Job. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? ¿Qué dice el texto, hermanos? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Capítulo número 26, versículo 14, está diciendo quién es, cómo es Él, hermanos. En su pensamiento Job no entiende, y luego escribe el 26, 14, he aquí estas cosas, todo lo que él viene diciendo en el capítulo 26, dice, son solo los bordes de ¿qué, hermano? Y cuán leve el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. ¿Quién puede entender a Dios con sus propios pensamientos? La ciencia trata de explicar a Dios. Siempre lo ha hecho. Hace 500,000 millones de años. Y quieren entender. Lo último que sabemos es que los científicos dicen que los dinosaurios se convirtieron al final ¿en qué? ¿No sabe la teoría? En gallinas. ¿Sí lo sabía? Investíguelo. Y ahí se detuvo la evolución. Y ahora los dinosaurios ponen huevos y no los comemos nosotros. La ciencia siempre ha tratado de explicar ¿a quién? A Dios. Y es algo que nunca vamos a poder. Yo me quedo sorprendido porque hace unos días atrás se volvió muy famosa la noticia de que una nave despegó ¿hacia dónde? Hacia la luna. ¿Lo vieron? Bueno, o se enteraron de lo que sucedió. El famoso Artemis. Y yo me quedo sorprendido porque Dios les ha permitido al hombre llegar solamente para que ellos entiendan que lo que alcanzamos a ver, hermano, es el principio del infinito de Dios. Llegan a la luna y ellos se dan cuenta, hermanos, que más allá de ese lugar, hermano, al cual nos ha costado como humanidad millones de dólares y mucho tiempo de trabajo de evolución, hermano, es solamente para descubrir que después de todo eso hay un mundo, hermanos, por explorar. Hay un universo. Y no puede entender el ser humano que esa infinitud, hermano, esa infinidad, hermano, que estamos viendo y contemplando en el universo, describe al ser que lo creó. El Salmo 24, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén, hermanos. Así como el cielo para el ser humano es infinito, esa infinitud, hermano, representa la esencia y la naturaleza de Dios. Regrese ahí a Primera de Corintios, hermano. Yo me apasiono con ese tema, hermanos, porque digo, bueno, ¿de qué nos ha servido como humanidad? ¿Sabe qué es lo único que pasa? Que el ser humano se vuelve más duro. Mira ya lo que logramos. La antigua Babel, Dios le dijo después del diluvio al ser humano, vayan y poblen todas las naciones. ¿Y sabe qué hizo Nimrod? No, vénganse todos, hagámonos un hombre y edifiquemos una torre que llegue. Siempre luchando contra quién, hermanos? Contra Dios. Siempre el ser humano luchando contra
a Dios. Y nos volvemos, repito, cada vez más hoscos en contra de Dios. No, yo no creo. Mira hasta dónde hemos llegado. Dios ha tenido misericordia, ¿verdad, hermanos? Y le ha permitido al hombre explorar y entender algunas cosas, pero no todas. Y este es el contraste que está haciendo. Sabiduría humana, ¿sabiduría de quién? De Dios. No alcanza la sabiduría humana, hermanos. Fíjese lo que dice: ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7. Más hablamos, ahí está, la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que leíamos en Romanos 16:25, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, hablando de las gentes más poderosas, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, fíjese, él va a citar Isaías 66, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Escúcheme aquí, hermanos. Él está citando Isaías 66 y muchos aplican este texto para lo que viene, para lo que está por venir. Pero esas cosas que ojo no vio ni oído yo es el evangelio de Dios. ¿Y por qué lo decimos? Por lo que dice el texto a continuación. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos reveló? Las cosas que ojo no vio y las cosas que oído no oyó. ¿Qué es eso? El evangelio de Dios. Somos privilegiados. Lo vamos a ver más adelante, hermano, que este libro es un tesoro. ¿Y sabe en dónde pondría usted un tesoro, hermanos? A ver, joyas. Es más, yo creo que aquí habrá gente que tenga hasta una caja fuerte o que tenga un cajoncito con llave. ¿En dónde lo guarda? No creo que llegue y aviente el anillo de oro más caro por ahí a ver qué pasa, ¿no, hermano? Las mujeres tienen su alajero con doble llave, ni el esposo tiene llave del alajero. Cualquier problema, sí, ¿verdad? Exactamente, pues cualquier problema, la mujer no va a soltar el alajero, ¿cierto? Guardamos lo más preciado. ¿Qué es lo más preciado que tiene, hermanos? Hablando en algo tangible, no me va a decir mi esposa, no. Mi esposo, ¿qué es lo más valioso que usted tiene? Un anillo, una cadena, algo. Bueno, la hermana, una Biblia. Pero ¿qué es lo más valioso que usted tiene? ¿Y dónde lo pone? Lo pone en un lugar muy especial. Esto, hermano, es la palabra de Dios. Es el poder de Dios. Es el misterio que estaba secreto en los tiempos. ¿Y sabe dónde Dios lo guardó? En vasos de barro. Eso es lo que dice el texto, hermanos. Dios decidió guardar este tesoro tan preciado en vasos de ¿qué? ¿Y quiénes son esos vasos de barro? Nosotros. ¿Usted guardaría lo más preciado en algo tan simple y tan sencillo como eso, hermano? Somos privilegiados, iglesia de Dios. No, pero es que yo quiero esto y si no me lo das, Dios, me voy. Y si Dios no me contesta, me voy. Hermano, te ha concedido el privilegio de su palabra. Te ha dado lo más valioso, que es la palabra de Dios. Pero hoy, repito, en base a la sabiduría humana y en base a lo que los hombres hacen, persuadiendo masas, hermano, le queremos exigir a Dios más de lo que nos ha dado. Y por eso no nos conformamos o no nos contentamos o no estamos en plenitud, hermanos. Y eso es triste. ¿Por qué? Si Dios no me da, si Dios no me bendice, no recibimos un no por respuesta. Le vamos a reclamar a Dios, le vamos a arrebatar a Dios. No, hermano. Dios te ha dado mucho más que eso. Dios te ha dado mucho más que eso y te ha confiado la palabra de Dios. Pero a veces no lo entendemos porque según el texto nos hace falta madurez para entender que lo que tenemos es algo glorioso. Y por eso andamos cambiando esto, hermano, por cualquier cosa que nos ofrecen y nos venden. Y por eso las iglesias se vacían, se van. Hermano, Dios te ha concedido esto. Y según el contexto más remoto de lo que venimos aprendiendo, hermano, de lo más vil, de lo más menospreciado, escogió Dios, hermanos. No lo merecíamos y aún así Dios nos lo concedió. Nos reveló aquello que estaba oculto. Qué glorioso, hermano, lo que tenemos en nuestras manos. Por eso, de ahora en adelante, yo le invito, no llegue y aviente su Biblia. ¿Y dónde está mi Biblia? Y viene el culto el día domingo, ¿y la Biblia? ¿Alguien la vio? ¿Mi Biblia? ¿Pasa así? ¿No la dejé por ahí en tu casa? Aquí hay.
Aquí hay hermano, no sé que me preste el hermano. Ahí le pido al hermano. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? Menospreciándola. Lo más valioso que Dios nos ha dado y que encerró en vasos de barro, usted y yo lo que hacemos es menospreciar. Ahí la tenemos arrumbada, oxidada, olvidada, no la abrimos, no la leemos. Es triste, hermanos. Es triste, porque aquí están las respuestas. ¿No se ha sentido en estos días triste, medio apagado, medio desanimadón? Aquí está la respuesta. Aquí en este libro. Esto no es un mito, no es una fábula, no es algo, una leyenda, hermano. No, es de que usted abra la Biblia con sabiduría de Dios y le diga a Dios: Dios, háblame por medio de tu palabra. ¿Qué cambio? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago allá? La menospreciamos. ¿Sabe qué dice hoy en día el cristiano? Vete al psicólogo. ¿Sabes qué dice el cristiano? Vete con el terapeuta. Vete con este, vete con aquel. ¿Por qué no nos vamos con el que sí le sabe? De gloria a Dios, hermano. Ahí estamos pagando, ¿sí o no? No se ofenda nadie, ¿eh? Pero ahí estamos pagándole al psicólogo, al terapeuta, aquel. Hermano, acá, no pague nada. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, se lo dio gratis. Ahí está la sabiduría de Dios. Ay, hermano, mi matrimonio está fracasando. Señor, habla mi vida. Y le va a hablar a su vida. Cambia, hijo. Deja esto, deja aquello, deja lo otro. ¿Es la sabiduría de quién? Y hermano, yo no sé si no lo estamos entendiendo, pero esta es la sabiduría de Dios. Por encima de cualquier libro que pueda ser escrito y que se vayan a escribir libros, hermano, nunca alcanzarán a entender este libro. Este libro ha inspirado millones de libros. Este libro, hermano, vende millones de copias anualmente, hermanos. Es el libro de los libros. Y como lo dijo en alguna ocasión el pastor Pablo, ¿verdad, hermano? Este libro, hermano, soporta cualquier libro, hermano. Es decir, toda la sabiduría humana, hermano, de alguna forma desprende de aquí. Las leyes terrenales, Estados Unidos, que empezó con las famosas 13 colonias, inspiró sus leyes en este libro. Este libro es el libro de libros, hermano. Inspira a cualquier persona a escribir, a ahondar, a profundizar. El libro, hermano, contiene la sabiduría de Dios, pero solamente es entendido a los que han alcanzado madurez. Cuando alcanzamos esa madurez es cuando uno valora este libro. Y por eso le digo, saliendo de aquí, no menosprecie su Biblia, hermanos. Póngala en un lugar seguro. No llegue y la aviente, la ponen en donde sea a veces, hermano. Ay, hermano, ya cuando hay la visita, ay, perdón, hermano, es que la puse aquí nada más para agarrar la mesa, ¿verdad? No. A ver, ponga ahí el iPhone 15. ¿Sí o no? Ponga ahí el smartwatch. Póngale ahí, hermano. ¿Hasta qué le ponemos a nuestro teléfono? La carcasa, ¿verdad? No es un videojuego, hermano, ¿eh? La carcasa. Mejor se la quito, voy a decir, mira, el hermano está jugando Game Boy. Le ponemos su famosa, ¿qué? Carcasa, su protector de pantalla, su cristal templado de microcapas y de retrocapas y de no sé qué, ¿sí o no? ¿Y a la Biblia? Ay, así. El que se quede así. Ya está viejita. Ya está esto. Hermano, hay venta de Biblias. Inviértale en una Biblia. ¿Cuánto valen? 600 pesos. ¿Cuánto? ¿Sí o no? Vamos a la tienda de teléfonos. El iPhone 20, ¿cuánto vale? 50,000. Ah, está barato. Yo pensé que me iba a salir más caro, todavía dice el cristiano. Yo pensé que me iba a salir todavía más difícil, ¿eh? Y en pagos semanales de 1,500. Ah, bien cómodas las mensualidades. Y inviértele a la Biblia. Ay, no, está bien cara. Se hace negocio los hermanos. Oh, qué negociazo de Biblias, ¿verdad, hermano? Hacen los hermanos, mira, ya venden de a 1,500 una Biblia, ¿cómo los ves? Nos enojamos. Pero cuando alcanzamos madurez, ¿qué decimos? No vale nada. Lo que contiene es lo que vale, hermanos. La sabiduría. Eso es lo que les está diciendo a la iglesia en Corinto. No se
vayan con la expectativa de la sabiduría humana. Esta es la sabiduría de Dios que permanece. Todo lo que ustedes han leído, ellos en ese contexto, a veces no me gusta andar en esto, pero en ese contexto, repito, tenían filósofos importantes que habían recién muerto. Para nosotros investigar a Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, es ver hacia atrás mucho tiempo, pero para ellos era ver 50 años de su muerte, a 100 años de su muerte, a 200 años de su muerte. Estaba fresco lo que había sucedido con estos hombres, y ellos estaban enamorados con su forma de ver la perspectiva humana. Platón, hermanos, Aristóteles, ellos, wow, Platón, Aristóteles, la teoría del motor inmóvil que decía que Aristóteles exponía, el mundo está en constante movimiento, por ende el autor del mundo no se debe de mover porque entonces sería igual al universo. Y era la teoría del motor inmóvil. Y ahí estaban en el aerópago todo el tiempo filosofando en eso. Oye, sí es cierto, las estrellas están en movimiento, el mundo se mueve. Galileo Galilei había descubierto ciertas cosas que ya la Biblia lo había especificado. Y entonces todos estaban filosofando en eso. Allí, en Corinto, Pablo les dice: hey, eso no es lo que los va a ayudar a entender el plan de redención. Acérquense a Dios con fe y entiendan su palabra para que crezcan y cada día se enamoren más de la palabra de Dios. Este fue el regalo de Dios a nuestras vidas. Vamos a ir concluyendo, hermano. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hablando del Espíritu de Dios, hermano, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, la tercera persona de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Quién le ayuda a entender la palabra de Dios? El Espíritu Santo, es el que nos ayuda. Ahora, nada más yo les ayudo a algo, hermanos. Cuando usted entiende una palabra, es decir, un versículo de la Biblia, Dios no se lo reveló. Dios lo que hace es iluminar ese versículo en su vida, porque ya está revelado. Es decir, ya está aquí, está revelado. Esto estaba oculto, se te reveló. Cuando tú lo entiendes, eso se llama iluminación. Como que Dios viene y enciende una lámpara y entonces tú lo entiendes y dices: ¿esto significa el versículo? ¡Wow! Entonces necesitamos la guía y la iluminación ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios para entender la palabra de Dios. Versículo sigue diciendo: el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es un libro espiritual, no lo vamos a entender a través de la sabiduría humana. Le invito, hermanos, y siempre digo, pero hay varios testimonios, pero uno de los que a mí más me ha impactado es el testimonio de George McDowell. Hay otro hombre llamado Lane Craig. Fueron hombres ateos rebatientes en contra del Evangelio, que eran estudiados. Y en tanto estudiar, hermanos, se dieron cuenta que no había forma de contradecir a Dios. En tanto ir aquí, buscar en bibliotecas, libros. No, hermanos, ellos se dieron cuenta que lo que Dios había hecho por ellos, hermano, era más allá. Vea el testimonio de este hombre, George McDowell, hermanos. Mire lo que dice. Pero el hombre natural, nuevamente, de los no convertidos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tontería, o otra palabra que es un poco más fuerte, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que ha nacido del Espíritu, según Efesios, porque estábamos muertos en delitos y pecados, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente. Por eso le vuelvo a decir, hermano, no diga no puedo, no sé, tengo la primaria trunca. Es más, hay gente que a veces dice: yo no sé leer. Hermano, eso fue en el tiempo sin Dios. En Cristo Jesús usted es una nueva criatura. En Cristo Jesús, Cristo ha puesto su mente en usted. Entonces yo le digo algo: ¿se puede o no se puede? Sí se puede, hermanos. Dios le puso la mente de Cristo en su vida para que usted entienda su palabra, para que usted pueda discernir la palabra de Dios. No diga no puedo. Más bien a veces lo que falta es falta de interés, falta de deseos de aprender, hermano. Eso es lo que a veces tenemos. Realmente no queremos y por ende, hermano, no le dedicamos tiempo a este libro. Pero si usted le dedica
en oración, en estudio, hermanos, Dios le va a enseñar su palabra. Hermano, lo que Dios le ha dado a usted es algo precioso. Lo que Dios me ha dado a mí es algo precioso. No lo cambiemos, hermano. No lo cambiemos por cualquier cosa que a veces el mundo nos está ofreciendo. Dios depositó este tesoro en cada uno de nosotros, hermano. Y nos toca a nosotros valorar lo que Cristo ha hecho, lo que Dios hizo por nosotros, hermano. Ya lo hizo Él, valorémoslo cada uno de los que hoy estamos aquí, hermano. Dele gracias a Dios conmigo y dígale: Señor, gracias por tu palabra, que hoy me enseña a valorar, Señor, lo que usted nos